Hola a todos. Por petición personal, hoy haré una reseña de uno de los más grandes libros del siglo XX. Estoy hablando de un libro por el historiador y filólogo alemán Walter Bauer. En español, se traduce como Ortodoxia y herejía. Fue originalmente publicado en los 1930s y en inglés fue publicado hasta 1971. A partir de entonces ha revolucionado la forma en que vemos la historia cristiana. Es obsoleto según los estándares actuales. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, es importante entender ese proceso. Me tomé el tiempo suficiente para darles el conocimiento académico básico de este libro, a manera de resumen. Me gusta pensar en estas reseñas como un servicio a la comunidad. Como no puedo entrar a tanto detalle como lo hace Bauer, nunca va a ser lo mismo que leer el libro. Si les interesa el tema, les recomiendo conseguirlo. Y como solo voy a dar información básica, también les voy a ofrecer sugerencias para lecturas adicionales que les servirán para encontrar estudios más actualizados. Comencemos con la reseña. Podría decirse que la primera historia de la Iglesia aparece en el libro de los Hechos, que los estudiosos datan entre el año 80 y 150. Yo tiendo a datar esta obra en el siglo II, incluso mediados del siglo II. Les animo a que revise mi video sobre la datación de Lucas y Hechos. Pero durante el desarrollo de la historia de la Iglesia, el verdadero gigante de la historia eclesiástica fue Eusebio en el siglo IV. A Eusebio se le llama el padre de la historia eclesiástica. Tal como Heródoto es el padre de la historia griega, Eusebio es el primer historiador eclesiástico que verdaderamente basó su historia en fuentes y hasta cierto punto nos dice cuáles eran sus fuentes y qué libros leía en su biblioteca en Cesarea, en la costa de Palestina. Pero como toda biblioteca, estaba subordinada a los intereses de su curador. La biblioteca de Eusebio fue iniciada por Orígenes, quien, huyendo por haber sido expulsado por su propio obispo, llegó hasta Alejandría. Y Orígenes trajo consigo obras de exégesis bíblica, filosofía y sorprendentemente incluso textos ahora perdidos. Eusebio, a través de su maestro Pánfilo, tuvo acceso a esta biblioteca. Él la enriqueció y la amplió enormemente y se aseguró de que se preservara, pero tenía sus lagunas. Por tanto, cuando Eusebio fue para escribir su historia, creó esta estructura de personajes a los que él consideraba verdaderos cristianos, por así decirlo, mientras que otros grupos a los que él no consideraba cristianos los llamó herejes, literalmente los que eligen. Por tanto, Eusebio estableció esta dicotomía entre ortodoxia y herejía. No es algo que encontremos en Lucas y Hechos. Y este modelo continuó hasta el siglo XIX.
Según este modelo, existía una iglesia verdadera, dentro de la cual se investigaban las fuentes que la respaldaban, incluso si esas personas no se consideraban a sí mismas como parte de ese mismo movimiento. Esos escritos con los que está de acuerdo los acepta y los subraya, mientras que con los que no está de acuerdo los tacha de heréticos y crea este relato en el que estos así llamados textos heréticos no son parte del cristianismo, sino parte de una corrupción de inspiración demoníaca. De hecho, este modelo perdura hasta Bauer, y a pesar de que Bauer no es el único, sí es el primero en argumentar de manera convincente y plena que este es un modelo muy tendencioso y equivocado. Es una especie de construcción de identidad y teología cristiana. Y lo que uno debe hacer es estudiar las fuentes de manera ecuánime y neutral y tan imparcialmente como sea posible. Cuando uno hace eso, se dará cuenta que el así llamado cristianismo ortodoxo o eclesiástico no era el cristianismo dominante en los siglos primero y segundo de la era común, y que los historiadores posteriores de la Iglesia pintaban a los grupos heréticos como minoría y un movimiento cismático para reforzar su propia identidad en el siglo IV, cuando un movimiento en particular se convirtió en la Iglesia estatal y la financiaba el Estado. Los cristianos participaron en un proceso de amnesia consciente y de no mencionar o de tachar de herejes a personas que consideraban estar fuera de su tradición. Esto es lo que Bauer intentó demostrar. Bauer comenzó su investigación con la ciudad de Edesa, que se ubica al este de la actual Turquía. Este fue uno de los primeros enclaves cristianos, por así decirlo. Lo que le interesaba a Bauer era qué tipo de cristianos había allí. Ahí encontró principalmente pruebas de la existencia de seguidores de Marción y Valentín. Él descubrió que autores ortodoxos como Efrén se quejaban de que los seguidores de Marción, los marcionitas, se habían apropiado del título de cristiano, y que cuando se referían a un cristiano en esa zona, en realidad se referían al cristianismo marcionita. Y más tarde en la historia, a principio del siglo IV, surgió la comunidad rival de los así llamados creyentes ortodoxos, liderada por un obispo emprendedor, Cluny. Pero aún con Efrén, parece haber sido un movimiento minoritario, incluso 50 años después, a mediados del siglo IV. Él luchó constantemente con otros grupos cristianos como los marcionitas, los valentinianos y en su época con los maniqueos. Fue Efrén quien dijo que su grupo se llamaba los palutianos, llamados así por el obispo Palut. Esto causa gran indignación a Efrén, porque obviamente él quisiera que a su grupo se le llamara cristiano, pero él se da cuenta que incluso en su época, muy posterior a Constantino, no tiene la autoridad suficiente para apropiarse de ese nombre y que los demás cristianos rivales lo acepten como tal. En el segundo capítulo, Bauer se enfoca en Egipto. Ahí señala que Eusebio, más o menos, ignora la historia eclesiástica egipcia a fines del siglo I y principios del siglo II de la era común.
Parece ser que no tenía información alguna al respecto. Solo podía informar sobre ciertos personajes que él consideraba que no formaban parte de su grupo o bando. Eusebio no menciona a Apolos. Tampoco le interesa lo que podría considerarse como grupos judeocristianos en Egipto a fines del siglo I. O no sabe qué es lo que estaba pasando en Egipto en esa época, o decidió no usar las fuentes a las que tuvo acceso porque no respaldaban su punto de vista. Lo que sí nos informa Eusebio es que Marcos, al que se le llama hijo de Pedro en la primera epístola de Pedro, fue el primer obispo de Alejandría. Pero Bauer considera esto una invención romana por obvias razones, porque ya se asociaba a Pedro con Roma y Roma quería también atribuirse el mérito de fundar la iglesia en Alejandría. Así que, de cierto modo, enviaron mitológicamente a Marcos, discípulo de Pedro, a Alejandría para formar un grupo cristiano petrino. Probablemente sea una invención romana. Todo lo que Eusebio tiene para fines del siglo I y la mayor parte del siglo II es simplemente una lista de obispos ortodoxos. Y según Bauer, estos nombres no son más que puro humo porque no tenemos idea de quiénes eran esas personas. Bauer sugiere que esta lista fue más o menos elaborada a principios del siglo III, bajo el primer obispo claramente ortodoxo, Demetrio o posiblemente Heraclio, su sucesor, a través de la obra de Julio Africano, quien era un cronista en esa época. Es una pena que Bauer no haya hecho una investigación a fondo de los movimientos asociados a Valentín, Basílides y Carpócrates, pero al menos los menciona como los únicos teólogos cristianos conocidos en ese momento, todos ellos posteriormente considerados herejes. Y Apeles, un marcionita que según algunos relatos también visitó Alejandría a mediados o fines del siglo II. Lo que Bauer propone es que había dos movimientos en Alejandría, Egipto, en ese momento. Uno principalmente gentil que usaba el evangelio netamente egipcio de los egipcios y otro judío que empleaba lo que se llama el evangelio de los hebreos. Bauer consideraba que ambos evangelios eran egipcios, ambos son fragmentarios, así que Bauer usó estos fragmentos para reconstruir comunidades. Así es como halló la información, ya sea porque fue citada o ignorada por Eusebio. Luego, Bauer se dirigió a Siria y aquí su evidencia principal fueron las cartas atribuidas a Ignacio de Antioquía. Estas cartas son célebremente disputadas, tanto en datación como en autoría, pero Bauer siguió la postura tradicional de entenderlas como cartas sirias de principios del siglo II. Y por una simple lectura de estas cartas, él pudo determinar que Ignacio no era un personaje mayoritario, sino minoritario. Era líder de un grupo minoritario abrumado, por así decirlo, por movimientos gnósticos cristianos de tipo sincrético y una comunidad judio-cristiana aún más dominante en la zona. Después de que Ignacio fue arrestado y trasladado por las ciudades de Asia Menor, también notó que estas ciudades asiáticas estaban, por así decirlo, plagadas de lo que él consideraba teologías gnósticas y herejes que ocupaban altos cargos.
Muchos cristianos que estaban enérgicamente en desacuerdo con Ignacio, y él solo pudo encontrar pequeños grupos cristianos que lo apoyaban. En cierta forma, escribía contra un mar de oposición. Esto también revela su estatus minoritario y la naturaleza minoritaria y disputada de su teología. Continúa con Asia Menor, en la actual Turquía. Aquí Bauer se dio cuenta que Eusebio pudo encontrar a unos cuantos seguidores de su movimiento, a saber, Policarpio y Papías. Pero al leer las cartas de Policarpo y los fragmentos de Papías, Bauer se dio cuenta que no podían reprimir movimientos cristianos más grandes y predominantes, incluyendo, como ya vimos, a los seguidores de Marción y teólogos unitarios que argumentaban que Dios y Cristo eran uno, como Noeto de Esmirna, y el montanismo, que era un movimiento profético que creía en el inminente fin del mundo y en la llegada de la Nueva Jerusalén a Asia Menor. Bauer consideraba que Judas y las epístolas joánicas, así como las pastorales, representaban parte del acalorado conflicto que ocurría en Asia Menor, centrado en Éfeso. Encontró evidencia de que estos escritores estaban contra la pared, luchando constantemente y haciendo polémicas defensivas contra enemigos, tanto internos como externos, y contra los llamados grupos disidentes. Y en las cartas de Segunda de Juan y Tercera de Juan queda claro que comunidades muy pequeñas están luchando contra otras comunidades y están excluyendo a sus oponentes. Este es un mundo de conflicto casi constante, y por eso Bauer creó este modelo de conflicto que mostraba que siempre había diferentes grupos cristianos luchando por el dominio y la supremacía sin que ninguno pudiera conquistar plenamente. Y así llegamos a Roma. Roma es muy importante para Bauer porque es el único lugar en el mapa del Mediterráneo donde la llamada ortodoxia pudo establecerse y eventualmente alcanzar la supremacía. Y alcanzó la supremacía mediante varias maniobras. Como Bauer vio en la carta de Primera de Clemente, esta fue una carta enviada desde Roma por un autor anónimo a Corinto, argumentando que los corintios debían reinstalar a los líderes cristianos que habían expulsado. Y Roma estaba usando su influencia y teología sin que se les hubiera preguntado para recuperar su poder político y poner de nuevo a sus aliados en el poder en Corinto. Según Bauer, ciertos advenedizos, jóvenes rebeldes, habían tomado el liderazgo y representaban a un grupo mayoritario, gentil libertino. Así vemos a Roma imponiendo su poder. Y esto es muy interesante porque no vemos a otra iglesia interviniendo en los asuntos de iglesias que están a kilómetros de distancia. A Bauer esto le pareció muy notorio. Roma estableció el modelo para el cristianismo ortodoxo al crear un mito de la ortodoxia a través de la sucesión apostólica. El mensaje verdadero solo llegaba a través de una jerarquía de hombres, y hay que decirlo, una serie de hombres que se sucedían unos a otros, siendo Pedro el primero. Curiosamente, Pablo fue ignorado, aunque él también residía y fue martirizado en Roma. Luego tenemos una serie de nombres que, como en el caso de Alejandría, son solo una lista de nombres.
Posiblemente personajes ficticios como Lino y Pío, personas de las que no sabemos nada más que sus nombres. La elaboración de listas apostólicas, listas que unían a apóstoles con líderes de la iglesia, se disparó a mediados o fines del siglo segundo y se replicó en Antioquía y Alejandría. Las autoridades romanas emplearon también otras tácticas persuasivas y polémicas, como vimos, enseñanza no solicitada, pero también apoyo financiero. No solo podían ayudar a las viudas y a los necesitados a nivel local, sino que también respaldaban a sus aliados políticos en otras regiones geográficas. Y como vemos en la historia posterior, incluso les ofrecían refugio. Así que para Bauer, Roma es ese lugar donde el cristianismo finalmente encuentra una forma de sobrevivir y de volverse dominante, en contraste con las versiones mayormente orientales del cristianismo que, como él decía, eran fanáticas y demasiado desorganizadas para sobrevivir. En retrospectiva, podemos ver que el libro de Bauer está plagado de puntos débiles. Y es importante señalar esto para que uno pueda estar bien informado. Tiene muchos puntos débiles, pero aquí mencionaré tres en particular. El primero es que a Bauer se le criticó mucho por hacer argumentos basados en el silencio. Es decir, de vez en cuando decía que porque tal o cual grupo no se menciona o tal o cual idea no se menciona, entonces no debió haber sido dominante. De alguna forma, sí. Este es un argumento inválido, no cabe duda, pero de otras formas, Bauer trabajaba antes de los hallazgos de Nag Hammadi y por tanto también hay que aceptar el hecho de que muchas de las fuentes sobre estos otros tipos de cristianismo simplemente no existían. Bauer tuvo que buscar en las cartas y tratados que sobrevivieron. Él sabía que el material que apoyaría su argumento había sido suprimido y por eso todos estamos en deuda con él, especialmente ahora que el panorama ha cambiado con la llegada de Nag Hammadi y otros textos encontrados en Egipto. Ya no necesitamos depender de argumentos basados en el silencio. El otro problema, un problema endémico en los estudios del Nuevo Testamento, especialmente en la época de Bauer, es que los académicos tendían a pasar de los textos a las comunidades, y eso no es una metodología válida. Es decir, la existencia de un texto no significa necesariamente que represente a una comunidad. Por ejemplo, Ignacio no está representando a una comunidad. En realidad, solo te está diciendo lo que él piensa como individuo y espera que sus destinatarios estén de acuerdo con él. De igual manera, el Evangelio de los egipcios y el Evangelio de los hebreos probablemente tampoco representan comunidades concretas y coherentes. Representan los puntos de vista de sus autores individuales. En cierta forma, tenemos que tener mucho cuidado de no malinterpretar el hecho de que los textos son escritos por individuos y no necesariamente representan el pensamiento, la vida o los rituales del grupo más grande. Y finalmente, el punto más obvio sería utilizar las categorías de ortodoxia y herejía que mencioné. Estas fueron establecidas por Eusebio y sus herederos y son obsoletas en la investigación moderna. Bauer lo sabía, pero aún así decidió usar esas categorías.
Y lo que es realmente importante saber, lo que todos deberían saber, es que ya no necesitamos usar estas categorías en nuestros cursos, en nuestros libros, ni en nuestro pensamiento, porque plantean el problema de manera incorrecta. Como se ve actualmente, es que existen muchas variedades de cristianismo. Y por allá del siglo segundo y bien entrado el siglo tercero, ellos no se entendían en términos de soy ortodoxo o soy hereje. Incluso otras categorías como proto-ortodoxo en realidad no nos sacan de este paradigma anticuado y obsoleto. Lo mejor es simplemente usar términos más neutrales para los diferentes grupos cristianos y no agruparlos en grandes conglomerados que supuestamente se veían a sí mismos como ortodoxos. Por otro lado, creo que para el siglo IV ya existía un grupo ortodoxo, pero es importante no ser anacronistas e imitando a Eusebio, usar modelos del siglo IV para entender a los grupos cristianos del siglo II o del siglo III. En la medida de lo posible, necesitamos leer estos textos y grupos en sus propios términos sin ese filtro posterior. Para cerrar, permítanme ofrecerles algunas sugerencias de lecturas adicionales. Siendo honesto, hay una enorme cantidad de literatura que podría citar aquí, pero solo les estoy mostrando la punta del iceberg para quienes buscan investigaciones más actualizadas sobre la diversidad en el cristianismo primitivo. No puedo recomendar lo suficiente el libro de Michael Williams, Rethinking Gnosticism, que aborda el tema de manera tan exhaustiva como la de Bauer. ¿Por qué? Porque todas las afirmaciones heresiológicas sobre sus oponentes, los llamados gnósticos, hasta cierto punto, son exageradas o distorsionadas. Dentro de la tradición baueriana está Cristianismos Perdidos de Ehrman y mi propio Cristianismos Encontrados, como una especie de respuesta, indicando que no necesitamos usar el modelo de conflicto iniciado por Bauer, sino que podemos pensar en términos de un ecosistema más amplio de grupos cristianos primitivos en diálogo y confrontación, pero también apoyándose mutuamente y coexistiendo en relativa armonía, a pesar de que, por supuesto, después una iglesia o una comunidad cristiana intentó reclamar la supremacía. Eso es lo que les puedo recomendar. Agradezco a todos su asistencia y espero que haya despertado su interés, no solo para que ustedes lean a Bauer, sino también para adentrarse en las profundidades de los estudios sobre el cristianismo primitivo y en la medida de lo posible adoptar un enfoque imparcial y equilibrado hacia este material. Gracias de nuevo y cuídense.